¿Qué tienen en común Pablo Escobar, 3 hermanos delincuentes y Paul Newman? Simple, las 24 horas de Le Mans de 1979. Lo sé, parece una historia inventada y tan absurda que parece increíble. Sin embargo, es una de las historias más extraordinarias del mundo del automovilismo. Una perla en el océano del automovilismo que vale la pena contar y que tiene un final increíble. Pero vamos por orden. Don, Bill y Dale Whittington son 3 hermanos americanos originarios de Texas. Tienen en común que comparten la pasión por los motores y obviamente se pueden permitir correr porque son una familia rica. Tienen tantos recursos que los 3 hermanos pueden entrar en el mundo de las carreras. Y lo hacen con gran estilo. La historia de los hermanos Whittington en las grandes carreras comenzó en 1978 cuando fundaron Whittington Bros Racing, equipo con el que participaron en las 24 horas de Le Mans ese mismo año. Los Whittington corren con un Porsche 953 3000 Turbo con características de Grupo 5. Los pilotos del equipo, recuerdo que las 24 horas de Le Mans es una carrera de resistencia que se corre con 3 pilotos, en realidad solo son 2 de los 3 hermanos, Don y Bill, siendo el tercer piloto el austriaco Franz Conrad. La clasificación fue prometedora. Whittington Racing se clasificó en el puesto 17 de 55 tripulaciones, pero su primera experiencia acabó mal. Accidente en la vuelta 41 y retirada. Pero los 3 hermanos no se desanimaron y volvieron al año siguiente a las 24 horas de Le Mans de 1979. Esta vez, sin embargo, los Whittington deciden no contratar a su propio equipo, sino buscar un equipo más estructurado que les apoyara. Don y Bill llegaron a un acuerdo con el equipo alemán Kremer, pagando $20.000 cada uno por competir con un Porsche 935 K3 3.0 Turbo, también inscrito en el Grupo 5. Aunque hay una cosa que todavía no he dicho. Dale, Don y Bill tenían otra pasión en común: los aviones. Los 3 hermanos en los años 70 se dedicaron a la restauración de aviones de guerra y participaron en numerosas competiciones de aviación. Por ejemplo, un Whittington estableció el récord de velocidad en la clasificación de las carreras aéreas de Reno en 1976, llegando a 704,9 km por hora a bordo de un P-51D modificado. Esta pasión tan loca lleva a los hermanos Whittington a comprar el circuito de Road Atlanta en Georgia, allá por 1979. La pista en ese momento tenía la recta más larga de cualquier pista en todos los Estados Unidos. Entonces, ¿qué mejor lugar para organizar no solo carreras de coches, sino de aviones que podían despegar desde esa misma pista? Pero la pregunta es, ¿por qué compraron ese aeródromo? Que por cierto, si me seguís en Twitch en el directo que hago sobre juegos, veréis que corro en ese mismo circuito. Sí, es el circuito Road Atlanta, con la pista larguísima. Bien, los verdaderos motivos de esta inversión faraónica los descubriremos en un momento. Pero regresemos a las 24 horas de Le Mans del 79. Los hermanos Bill y Don, después de haber pagado al equipo Kramer para participar en la carrera, descubren que el tercer piloto, el profesional alemán Klaus Ludwig, saldrá a la pista primero. La noticia hace que los 2 hermanos monten en ira. Piden al equipo que invierta el orden del pilotaje. ¿Pero por qué? Porque si Ludwig partía primero y hubiera tenido un accidente y se tuviera que retirar, los hermanos tendrían que pagar $40.000 sin ni siquiera conducir. Pero los jefes de Kremer se muestran inflexibles, casi burlándose de Bill y de Don, diciéndoles: si queréis decidir el orden de conducción, comprad el coche. Tenéis $200.000. La respuesta de los hermanos deja a todos sin palabras. Sí, los tenemos. Ve a nuestro remolque y saca $200.000 de la bolsa de lona que encontrarás. Pero ni un céntimo más. Muchas personas dijeron que en la bolsa había unos $500.000 en efectivo. Chicos, son los años 70. ¿Sabéis cuánto valía $500.000 al contado en ese momento? ¡En metálico! Pero ¿cómo es que los Whittington tienen todo ese dinero listo para usar? Así se escribe una de las negociaciones más absurdas y rápidas de la historia del automovilismo. En pocas horas, los Whittington se convierten en propietarios del coche por el que habían pagado para correr, obteniendo así pleno poder de decisión, a pesar del pobre Ludwig. Esta carrera no ha empezado bien. ¿Será un fracaso? ¿Quién sabe? Es el sábado 9 de junio de 1979. La carrera está a punto de comenzar. En la clasificación, Klaus Ludwig colocó su Porsche número 41 en tercera posición. La primera fila está ocupada en su totalidad por el equipo Essex Motorsport, que coloca en segunda posición el coche número 12 conducido por Jackie Ickx, Brian Redman y Jürgen Barth. La pole position fue tomada por el coche número 14 conducido por Bob Wollek y Harley Haywood. Por cierto, estos 2 equipos van muy rápidos y son grandes favoritos para la victoria final. También porque corren con 2 Porsche 936 en el grupo S.
Este auto, el 936, es un prototipo sin concesiones hecho exclusivamente para las carreras. Mientras que el Porsche 935 conducido por los hermanos Whittington no es más que una reinterpretación del Porsche 911 de calle. Puede que algunos de vosotros no seáis súper expertos en motor, pero hay un abismo entre ambos, como correr los 100 metros contra Usain Bolt. Pero lo curioso es que en medio de la alineación también está el coche número 70, conducido por Rolf Stomlen, Dick Barbour y Paul Newman. ¿Paul Newman? ¿Qué Paul Newman? El actor que interpretó el papel principal en la película de 1969, Indianápolis, el circuito del infierno, y futuro ganador de 2 Oscar. Bien, comienza la carrera y en la salida los dos Porsche 936 se ponen en cabeza y lideran. Parece todo decidido. Pero estamos en Le Mans, y unas curvas después ambos prototipos empiezan a tener problemas. A continuación empiezan a perder posiciones, en favor del modesto 935. El coche número 37 de los hermanos Whittington se puso entonces en cabeza y comenzó una dura batalla con otros dos 935 del equipo Yellow Racing, luchando durante la mayor parte de la noche. Pero la competición, como cada Le Mans de aquellos tiempos, resulta ser una carrera de eliminación, también a causa de una tormenta que se desata a las 2 de la madrugada. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que los dos coches del equipo Yellow se ven obligados a retirarse. El primero se retira alrededor de las 4 de la mañana por un fallo en el motor. Y el segundo... No puedo creerlo. El segundo se retira porque en cierto punto de la noche atropella una liebre y esto le causará un daño tremendo y una explosión del turbo. Así que retirado. Los hermanos Whittington se encontraron así liderando la carrera en solitario, mientras el segundo puesto lo ocupa el coche número 70 del equipo de Paul Newman. Y a todo esto os estaréis preguntando, ¿pero qué hay de Pablo Escobar? Pronto llega él. La noche también estuvo marcada por la furiosa remontada de los Porsche 936. Esos dos autos muy rápidos que partían en cabeza y que tras las reparaciones en boxes pasaron las siguientes horas recuperando segundos vuelta a vuelta. Y ahora más que nunca que alcanzaran el mando de la carrera parecía solo cuestión de tiempo. Pero... problema, como diría el bueno de Carlo Banzini. A primera hora de la mañana, el 936 de X se resiente por una avería. El piloto belga consiguió reparar la avería gracias a un mecánico que le lanzó una correa nueva desde un lado de la pista. Entonces repara el coche y parte de nuevo. Se trata de un movimiento extremadamente prohibido por el reglamento y advertido por el comité de carrera. Los jueces lo anotan y a las 7 de la mañana descalifican al Porsche número 12. Así, tras la descalificación, Hicks se unió al equipo del Porsche 936 superviviente. Sí, es cierto, perdió y cambió de equipo. Si no vences con uno, pruebas con el otro. En su remontada alcanzaron la segunda posición, adelantando al coche de Paul Newman. Pero a las 8:15 de la mañana también ellos rompen motor. En este punto, con los dos autos más competitivos fuera de juego, ahora la victoria parece hecha para los hermanos Whittington, que ven cómo su coche, suyo en toda regla porque lo han comprado el día antes de la carrera, se coloca en cabeza, liderando con 13 vueltas de ventaja al coche de Paul Newman. Pero, en cierto punto de la carrera, problemas para Don Whittington. Esto es Le Mans, amigos. A pocas horas del final de la carrera, el coche de los Whittington se empieza a resentir. Pierde potencia, lo que obliga a Don Whittington a detenerse. La turbina está incandescente y continuar equivaldría a una ruptura segura. Si recibiera ayuda del equipo, supondría una descalificación, como ya había ocurrido horas antes con Jackie X. El problema es que el turbo así es inutilizable. Hay que enfriarlo. Entonces, ¿qué hacer? Vale. Don Whittington no se da por vencido y saca a relucir su temperamento tejano. Y no solo eso. En ese momento Whittington, ante un público atónito, se abre el pantalón y decide hacer pipí sobre el turbo. Vale, el turbo está caliente, necesita ser enfriado. ¿Qué mejor solución que hacer pipí encima? Un movimiento desesperado que cualquiera habría rechazado de plano, pero que funciona. El bueno de Don consiguió enfriar el turbo lo suficiente como para volver a boxes y permitir a los mecánicos reparar la avería y después seguir. Aprovechándose de este contratiempo, el 935 conducido por Stomlen, compañero del equipo de Paul Newman, gana terreno y apunta a una victoria que sería única en la historia, porque llevaría a la estrella de Hollywood a vencer en Le Mans. Pero, en ese preciso momento, problemas. Problemas para el coche de Stomlen. Suena increíble, lo sé, la carrera más loca de la historia. El piloto alemán pierde unos minutos preciosos en la última parada en boxes, debido a una tuerca de una rueda atascada.
Pero por si no fuera suficiente, poco después el coche se detiene por un fallo del cabezal del motor. El único modo que tienen para terminar la carrera es llevarse a casa al menos el segundo puesto, lo que consiste en detenerse pocos metros antes de la línea de meta y esperar a que la carrera termine, para poder así al menos alcanzar la meta y llegar a clasificar. Y es así como lo harán. Esperarán el fin de la carrera, alcanzarán la meta y se consolidarán en el segundo puesto con 299 giros recorridos. Mientras el equipo vencedor de las 24 horas de Le Mans del 79 será el de los hermanos Whittington. El Porsche 935 de Kremer cruza la línea de meta en primer lugar con 307 vueltas. Los hermanos Whittington consiguieron una victoria tan increíble como inesperada, pasando a la historia como la única pareja de hermanos capaz de ganar las 24 horas de Le Mans, relegando además a Paul Newman al segundo puesto, que con una victoria hubiera logrado una hazaña histórica, un triunfo aún no logrado por ningún actor de fama mundial en esta competición. Bien, hemos descubierto el papel de Paul Newman en esta historia, pero lo que nos falta es: ¿por qué los hermanos Whittington serían acusados de ser criminales? Y sobre todo, ¿cómo encaja el capo de la droga Pablo Escobar en esta historia? La verdad se reveló en la segunda mitad de los años 80, cuando los hermanos Whittington fueron acusados por las autoridades estadounidenses de innumerables delitos. Las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades fiscales estadounidenses desde 1980 revelaron que los principales patrocinadores de los Whittington no existían en realidad. Posteriormente, la DEA... Sí, exacto, la que veis en series de televisión de policías persiguiendo a narcotraficantes, esa misma DEA. Pues son ellos los que empiezan a investigar de dónde procede el dinero que los Whittington invierten en las carreras, descubriendo que trafican con drogas. Todo ese dinero que tenían con el que compraron el coche en Le Mans salió de las drogas. Porque, ¿recordáis su pasión por los aviones? ¿Y la compra de la pista de Road Atlanta? ¿Aquel con la pista larguísima, desde donde la cual podían despegar incluso aviones? Pues bien, los hermanos Whittington prestaban aviones de una empresa de charter de su propiedad al cártel de la droga colombiano de Pablo Escobar. En realidad no encontré ninguna fuente accesible que una a los Whittington con Pablo Escobar. Pero si consideramos que el cártel de Pablo Escobar en aquel periodo controlaba el 80% del tráfico de la droga de Colombia, digamos que es probable que estuvieran ligados con el cártel de Escobar. ¿Y qué mejor lugar para que los aviones llenos de droga despeguen y aterricen que la larga recta del circuito de Road Atlanta, de su propiedad? Lejos de miradas indiscretas, miles de kilos de droga, entre ellos cocaína y marihuana, importados a América por un volumen de negocio difícil de calcular. Un negocio que probablemente habían montado tiempo atrás. ¿De qué otra forma podría la familia Whittington haber comprado un circuito entero? Ya en 1986, Bill fue condenado a 15 años de reclusión descontando 4, y Don fue condenado a 18 meses, mientras Dale fue excluido de toda imputación, resultando sorprendentemente extraño el desenlace. Aunque su moralidad era deplorable, los hermanos Whittington escribieron una pequeña parte, pero imborrable, de la historia del automovilismo estadounidense, dado que ganaron las 24 horas de Le Mans en 1979. Pero su aventura automovilística no terminó ahí. De hecho, en las 500 millas de Indianápolis de 1982, los hombres de Whittington establecieron un récord que aún hoy no ha sido superado. La edición de ese año es la única en su historia que vio a 3 hermanos alineados en la parrilla. Se cuenta que hubo algunas apariciones en el campeonato NASCAR para Bill y Don, mientras Dale corría carreras de resistencia en la serie ALMS. ¿Pero qué es de los hermanos Whittington a día de hoy? En realidad, solo uno de los Whittington sigue vivo. Dale, después de trabajar como responsable de desarrollo en el Tampa Bay Golf and Tennis Country Club, se unió a su hermano Don, propietario de la aerolínea WorldJet, con sede en el aeropuerto de Fort Lauderdale. Fue encontrado muerto en su casa por su hijo mayor el 14 de junio de 2003, con solo 43 años. En cambio, Bill murió a los 71 años en un accidente aéreo el 23 de abril de 2021, al estrellar un pequeño jet de su propiedad en una carretera desierta. El único que sigue vivo es Don, que ahora tiene 75 años y es propietario de la mencionada empresa de aviones privados. Así concluye la historia de los hermanos Whittington, que podrían describirse como criminales prestados al mundo del automovilismo. Un trío que fue capaz de atraer la atención de todo el mundo, incluida la ley, conseguir victorias y realizar hazañas que, para bien o para mal, quedarán para siempre en la historia del automovilismo.